Ya se acabó la corrupción. Puedo asegurar que se acabó con la corrupción, sobre todo arriba. No hay corrupción. Aunque les dé coraje a los conservas, porque no vamos nosotros a seguir fomentando la corrupción. Es cero corrupción, cero impunidad. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que su gobierno ya acabó con la corrupción, los datos dicen otra cosa. El Índice de Estado de Derecho 2021 del World Justice Project indica que México se encuentra entre los 5 países más corruptos del mundo y que en los últimos 3 años retrocedió 18 posiciones en el ranking. La organización internacional World Justice Project evaluó el Estado de Derecho de 139 países con el objetivo de presentar un panorama completo de las tendencias, fortalezas y debilidades institucionales de cada nación. Para realizar dicho índice, el organismo tomó en cuenta 8 indicadores, entre los que destacan la ausencia de corrupción, el orden y seguridad, así como la justicia civil y penal. A su vez, el estudio midió 3 formas de corrupción que son sobornos, influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos, y evaluó a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a miembros del Ejército y de la Policía. Así, el índice reveló que México se ubica en la posición 135 de 139 entre las naciones más corruptas del mundo. A pesar de que el combate a la corrupción es uno de los principales emblemas de la gestión de López Obrador, México empeoró en esta evaluación, pues en el año 2019 se encontraba en la posición número 117 y en 2020 en el lugar 121. Lo anterior quiere decir que en los primeros 3 años del gobierno del morenista, México retrocedió 18 lugares en el índice de corrupción. A nivel global, el país apenas superó a Uganda, Camerún, Camboya y a la República Democrática del Congo, naciones africanas con altísimas tasas de pobreza y violencia. Asimismo, a nivel Latinoamérica, México fue el peor calificado de los 32 países evaluados por el ranking. En contraste, los 5 países que encabezan la lista, siendo los mejores en la ausencia de corrupción, son Dinamarca, Noruega, Singapur, Suiza y Finlandia. Como seguramente has notado, el discurso contra la corrupción ha sido una de las banderas más poderosas dentro de la narrativa de López Obrador. Sin embargo, ¿por qué el problema, en vez de mejorar, empeora? La corrupción está directamente vinculada con la opacidad, la discrecionalidad, la ausencia de controles y con la impunidad, factores que durante los últimos años han adquirido niveles alarmantes. En ese sentido, en los últimos 3 años, miembros del gabinete, políticos de la élite mexicana y hasta familiares del presidente han cometido irregularidades sin ninguna consecuencia. Por ejemplo, está el imperio inmobiliario del director de la CFE, Manuel Bartlett, valuado en 800 millones de pesos. También tenemos el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien a pesar de ser un criminal confeso permanece en libertad. Por otro lado, están los escándalos de los hermanos del presidente, Pío y Martín López Obrador, recibiendo dinero en efectivo, los contratos irregulares de Felipa Obrador, prima de AMLO, y las acusaciones de extorsión, fraude y desvío de recursos de Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, solo por mencionar algunos casos. Para que te des una idea de la gravedad de la situación, de acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la dependencia acumula 1.688 carpetas de investigación por posibles delitos cometidos por servidores públicos. Sin embargo, únicamente ha judicializado 22 carpetas, es decir, el 99% de las denuncias siguen impunes. De acuerdo con Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, el gobierno de la Cuarta Transformación no ha podido desmantelar las redes de corrupción, no ha recuperado activos y no ha logrado una reparación de daños. El próximo 9 de noviembre, el presidente viajará a Estados Unidos para hablar de corrupción ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Tú crees que su discurso sea tomado en cuenta por el resto de los líderes del mundo?